very Thomas time those issues. So now, perdón. Entonces, ahora dejamos con ustedes a don Juan Laguel. Él es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, máster de Arts and Economics de la Universidad de Michigan y profesor de la Universidad de los Andes, economista senior de la empresa Apple. Juan, por favor. Bueno, muy buenos días. Gracias a Luis, a la Fundación Innovarte, a la Universidad Mayor por la invitación, a los demás patrocinantes y buenos días a todos ustedes. Básicamente de lo que yo quiero hablar hoy es dar un poco la visión de un economista acerca de lo que significó el caso Microsoft. No se preocupen que no va a haber nada que no podamos entender todo. Yo sé que mi público básicamente es abogado, ¿no? Pero yo creo que y me voy a enfocar, además de eso, básicamente en los casos en Estados Unidos, que fueron un poquito diferentes a los que se trataron en Europa, porque mi experiencia directa es en esos casos. En particular, el caso del gobierno contra la Microsoft, el gobierno americano, que trató de las acciones de la Microsoft para tratar de monopolizar el mercado de los navegadores. Como ustedes saben, en los años 90, cuando empieza a surgir el Internet como un fenómeno, existía un navegador que era el que usábamos muchos de los que estábamos usando el Internet en ese momento, que era el Netscape. Y las acciones de Microsoft trataron de eliminar la competencia de Netscape a lo que ellos veían como una potencial competencia al monopolio que ellos tenían en el sistema operativo. Entonces el caso del gobierno americano contra la Microsoft se basó más que nada en eso. Entonces me quiero enfocar en ese aspecto. Por otra parte, hubo una serie de casos civiles que vinieron después, en el cual yo tuve participación directa, y que tenían que ver con el daño que sufrieron los consumidores tanto en el mercado de sistemas operativos como en mercados de software de procesamiento de palabras, de hojas de cálculo y de suites. La historia del caso de Microsoft es una historia de, en cierto modo, promesas no cumplidas. Cuando empieza el caso Microsoft a finales de los años 90, tanto los economistas como los abogados pensaban que este caso iba a revolucionar la práctica del antitrust, en el sentido de que era la primera vez que el Internet era un actor principal en un análisis de antitrust. Y se pensaba que las características esenciales de toda esta nueva tecnología, de toda esta nueva manera de relacionarse a los consumidores y los productores, iba a hacer que hubiera un cambio revolucionario en la forma como tanto economistas como abogados ven el antitrust. Y ya después de concluido gran parte de los litigios en ese mercado, uno puede concluir que quizás la promesa del caso Microsoft no fue cumplida. Y en cierto modo hay una deuda pendiente que quizás posiblemente los futuros casos se encarguen de cumplir. Hay tres dificultades esenciales al hablar de este tipo de casos, sobre todo cuando uno está presentándolo ante un tribunal. Algo en lo que me voy a enfocar mucho es que estos son tipos de mercados en los cuales la tendencia natural es a que haya una sola empresa dominante. Es decir, hay una tendencia muy marcada en estos mercados, mucho más que en otro tipo de mercados, a que exista una sola empresa que domine. Y voy a explicar un poco por qué es eso. Otra dificultad que presenta, y que tiene que ver con la primera, es que muchas veces en estos mercados los competidores potenciales no existen. Es decir, si tú tienes una tecnología que domina, es muy difícil para ti decir esta tecnología dañó a tal competidor porque el competidor muchas veces no se ha desarrollado. O sea, las barreras de entrada son tales que simplemente el competidor potencial no existe. A diferencia de otros mercados en los cuales uno puede señalar y decir, pero existen otros competidores que sí pudieran haber surgido y que fueron dañados. Y una tercera dificultad, y no voy a hablar mucho de eso, pero sí se presenta, es que los mercados de tecnología son mercados en los que los precios tienden a bajar. Entonces es muy difícil para un economista convencer a un juez, a un abogado, a un tribunal, que un mercado en el cual los precios bajan es un mercado en el cual los consumidores han sufrido daño. Y la tendencia de los precios que bajen se da en monopolios y en competencia, porque básicamente la tecnología te lleva hacia eso. Entonces el argumento que uno tiene que terminar haciendo es, bueno, sí, los precios bajaron, pero hubieran bajado aún más rápido si no hubieran existido tales o cuales malas prácticas. Entonces, voy a hablar primero de los temas cruciales que hubo en el debate, sobre todo desde el punto de vista económico. Voy a hablar de la importancia de las economías de escala, los efectos de redes,
el tema de la plataforma y en esencial de que el sistema operativo es una plataforma de dos lados, y voy a tratar de explicar qué significa eso, y lo que significó el caso para el tema de las ventas atadas. También voy a hablar del cálculo de daños en el juicio civil de acción colectiva que hubo contra la Microsoft. Voy a hablar un poco de los métodos que se aplicaron para uno determinar cuántos fueron dañados los consumidores. Y voy a concluir con básicamente dando mi visión de lo que ha sido el legado del caso de la Microsoft. Este es el único gráfico que va a ver, así que no se asusten. Como hablaba Thomas, el tema de la escala es un tema importante cuando uno empieza a analizar el software. ¿Por qué? Básicamente piensen lo siguiente, en economía o en cualquier empresa uno generalmente habla de dos tipos de costos. Generalmente hay costos fijos y costos variables. Los costos fijos son costos que no dependen de la cantidad de unidades que uno produce. Entonces si uno piensa en software, por ejemplo, el producir un software, un programa de computación, requiere una inversión inicial muy grande. Esa inversión es igual ya sea que tú vendas 10, 100 o 1000 copias del programa. Entonces, eso es una industria en la cual hay mucho costo fijo. Una industria con alto costo variable, por ejemplo, una industria como por ejemplo, no sé, la industria automotriz, por ejemplo, en la cual el costo total de la empresa depende directamente de la cantidad de autos que se producen. Entonces, si tú produces muchos autos, tú vas a tener muchos mayores costos porque necesitas mayor mano de obra, más materiales, más gasto de electricidad, etc., ¿no? El software, como algunas otras industrias, es un mercado en el cual hay mucho costo fijo. La consecuencia directa de eso es que existe lo que los economistas llamamos economías de escala. Y básicamente ese término es un término que yo pienso que cualquier abogado que quiera trabajar en esta industria debería comenzar a manejar. La economía de escala significa que a medida que tú produces más, el costo promedio de cada unidad de que tú estás produciendo baja. ¿Por qué? Porque como todo el costo es fijo, mientras tú más produzcas, el costo promedio de cada unidad es menor. ¿Se entiende, verdad? Sí. La consecuencia directa de eso es que se crea una barrera de entrada natural al mercado. Me explico. Si hay una empresa que es primera, ¿verdad? Desarrolla un producto de software, por ejemplo, y desarrolla el costo fijo incurre en el costo fijo para desarrollar ese producto. Esa empresa vende muchas unidades, por lo tanto su costo promedio es bajo. ¿Por qué? Porque el costo fijo lo divide entre muchas unidades. Si hay una empresa que quiere entrar al mercado, esa empresa probablemente no va a tener un costo promedio mucho menor a, por ejemplo, E. Es decir, una empresa que está entrando al mercado está en desventaja en el sentido de que como no produce muchas unidades, el costo fijo no lo puede dividir entre muchas unidades. Por lo tanto, la empresa entrante se ve en una desventaja en términos de costos con respecto a la empresa monopólica. Por el simple hecho de que la empresa monopólica ya ha vendido muchas unidades y tiene mucho tiempo en el mercado. Eso es lo que se llama una barrera de entrada natural. Es decir, eso no es ilegal por sí. Eso es simplemente una consecuencia directa de la naturaleza de cómo se producen estos tipos de bienes. Hay otro aspecto que fue muy relevante en el caso de Microsoft, que es lo que se llama el efecto de redes. Básicamente, el software, sobre todo el sistema operativo y cierto tipo de software en el cual se comparte el producto del software, mientras más gente utiliza el producto, más valioso es el producto a los ojos de un nuevo consumidor. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, el caso de Microsoft Word, por ejemplo, el hecho de que todo el mundo use Word hace más valioso Word para mí, porque yo sé que yo, al escribir un documento en Word, puedo compartirlo con más personas. Para un entrante, eso es difícil sobreponerse a esa realidad. ¿Por qué? Porque el entrante no tiene esa capacidad de convencer al consumidor de decirle, ¿sabes qué? Mi producto te sirve igual que Word, pero el problema es que no todo el mundo tiene este producto, por lo tanto no vas a poder compartir el software con los demás. Eso es otro factor, otra característica del mercado que genera barreras de entrada también naturales. El sistema operativo es lo que se llama una plataforma de dos lados, y voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si yo abro un bar, por ejemplo, para solteros, yo para que ese bar tenga éxito, yo voy a querer que vayan hombres y mujeres, ¿ya? Entonces yo necesito atraer a dos tipos de público para que el bar tenga éxito. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, es más difícil entonces convencer a un tribunal de que cierta actividad puede ser predatoria. Les pongo un ejemplo. Supongamos que Microsoft decide que ellos van a regalar su sistema operativo. Ellos podrían alegar que esa actividad no es predatoria, es decir, no es dañina hacia la competencia,
porque ellos dicen, bueno, yo regalo un sistema operativo porque eso me permite tener más clientes y eso me permite entonces que haya aplicaciones o compañías que escriben programas que escriban más programas para el sistema operativo. Entonces hay una cierta justificación económica a esa actividad que en otro contexto podría ser visto como predatoria. Entonces, la combinación de todos estos efectos genera lo que se llama una barrera de entrada de aplicación. Básicamente, un entrante al mercado de sistemas operativos le va a costar entrar por el simple hecho de que, como no es popular, no va a tener muchas empresas interesadas en desarrollar productos para ese sistema operativo. Y eso permite que Microsoft sea un monopolio en el sistema operativo. Entonces, la gran duda era cómo iba este caso a lidiar con esos temas. Voy a sacar el reloj para estar pendiente de lado. Otro aspecto que se trató en el caso de Microsoft era el tema de las ventas atadas. Cuando en los años 90, cuando empieza a aparecer la competencia de Netscape en el mercado de los navegadores de la web, Microsoft empieza a regalar, era la primera vez que se regalaba su Internet Explorer, que era su navegador de web. Básicamente, a juicio de los demandantes, esa conducta era predatoria, porque eso significaba que Netscape tenía un competidor que estaba regalando sus productos. Entonces, el argumento en el tribunal se centró en si esa actividad era o no predatoria. El argumento de Microsoft era, bueno, nosotros estamos regalando el browser porque eso va a hacer que más gente quiera usar la internet. Y eso, a su vez, va a permitirnos a nosotros vender más sistemas operativos. Entonces ellos alegaban que la razón por la cual hacían eso era una razón pro-competitiva. Los economistas que estaban en contra de Microsoft argumentaban que no era cierto. En parte decía, por ejemplo, que los documentos de Microsoft no hablaban de que el interés en regalar Internet Explorer fuera un interés por aumentar las ventas del sistema operativo. Otro argumento que se presentó fue, por ejemplo, decir que Microsoft incurría en estas prácticas incluso en el mercado de Apple, cosa que en Apple no había un incentivo de aumentar la venta de sistemas operativos porque Microsoft no vende sistemas operativos para Apple. Entonces, en eso se centró el debate, y fue un debate bien álgido, y voy a dejar que Michael hable un poco acerca de las consecuencias jurídicas de lo que fue el caso en términos de cómo se entiende el tema de las ventas atadas. Pero básicamente los tribunales en su gran mayoría estuvieron de acuerdo con la Microsoft. Inicialmente, los tribunales americanos estuvieron de acuerdo con los demandantes, pero eventualmente la Corte de Apelaciones restringió las prácticas anticompetitivas al mínimo y los remedios fueron muy limitados, fueron muy acotados. En cierto modo uno podría decir que fueron un poco tímidos al respecto, en el sentido de que prefirieron irse por la segura, si se quiere, y no innovar mucho en términos de la aplicación de la ley y la aplicación del análisis económico a las actuaciones que se estaban alegando. Pero creo que Michael va a hablar un poquito más acerca de los resultados legales. Y les quiero leer un par de citas. Primero se las voy a leer y se las voy a traducir y después les voy a decir quién las puso para que entiendan un poco más bien cómo es visto el legado del caso de Microsoft. La primera dice que el resultado del caso es ampliamente consistente con principios básicos pro consumidor de antitrust. Y las cortes encontraron que, si bien Microsoft tuvo acciones anticompetitivas, la ausencia de evidencia de que esas acciones redujeron la competencia hizo que el remedio impuesto fuera bien diseñado para impedir violaciones similares sin imponer grandes cambios estructurales o sin sustancialmente restringir la habilidad de Microsoft para competir en los méritos. Es decir, básicamente el análisis de esta persona es que el resultado estuvo bueno para Microsoft. Y eso lo dicen Evans, Nichols y Schmalensky, que eran los economistas que defendían a Microsoft en los tribunales. Es decir, ellos están bastante complacidos con el resultado y en ese sentido enfatiza lo que dije inicialmente de que el caso de Microsoft es un caso de una promesa incumplida en cierto modo. Quiero hablar un poquito, si es que tengo algo de tiempo, ¿verdad? Acerca de los juicios de acción colectiva en los cuales yo estuve participando. Básicamente los juicios de acción colectiva eran juicios civiles en los cuales se estaban demandando a Microsoft en nombre de los consumidores de sistemas operativos, procesadores de palabras, hojas de cálculo y suites. Y yo trabajé en varios estados. En Estados Unidos esos juicios se llevaron a cabo a nivel de los estados. Yo trabajé en el de California, Arizona, Minnesota, Iowa y Nuevo México. Y
Básicamente lo que a mí me tocó trabajar con un equipo en esos juicios fue en el cálculo de daños, de cuántos fueron dañados los consumidores. Entonces quiero hablarles un poquito acerca de cómo un economista se enfrenta a este tipo de problemas y cómo los ataca. Básicamente para calcular daños uno calcula el precio que los consumidores pagaron y uno calcula el precio o estima el precio que hubieran pagado en ausencia de las prácticas anticompetitivas alegadas. En ese sentido uno comienza el cálculo de daños asumiendo que las prácticas que se alegan van a ser demostradas en el juicio. O sea, en el cálculo de daños uno no hipotetiza acerca de si hicieron o no esto. Uno dice ya, partiendo del supuesto de que sí lo que se está alegando se va a demostrar, yo voy a determinar cuánto fue el daño al consumidor. Entonces uno lo que hace es calcular la diferencia de precio a nivel del mayorista, a nivel de arriba, y después uno estima cuánto ese sobreprecio se transmitió al consumidor. Porque básicamente Microsoft es un mayorista, Microsoft no vende directamente al consumidor, sino que vende arriba, le vende a los fabricantes de computadores, a la gente que después vende en sus tiendas, etc. Entonces hay que determinar también cuánto de ese sobreprecio arriba se transmite al consumidor final, porque esa era la persona que fue supuestamente dañada. Y eso después se multiplica por la cantidad de productos que se vendieron para calcular el daño total. Básicamente aplicamos tres métodos y voy a ir muy brevemente en los detalles, no tanto detalles, sino dar un esbozo más bien general acerca de estos métodos. El primero tenía que ver con la tasa de retorno. Básicamente uno lo que hace es decir, ya, Microsoft tuvo una tasa de retorno definida como los beneficios que obtiene como porcentaje del capital, ¿verdad? Eso es lo que dice una tasa de retorno de una compañía. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto hubiese sido la tasa de retorno en ausencia de estas prácticas anticompetitivas? Y para ello uno lo que hace es calcular la tasa de retorno promedio de una compañía de software promedio. ¿Ya? Uno dice, en ausencia de estas prácticas competitivas, la tasa de retorno de Microsoft hubiese sido similar a la que existe en el mercado. Y básicamente, después de hacer esos cálculos, concluimos que los precios de Microsoft hubiesen sido alrededor de un 70% menores a lo que fueron. Como no queremos enfocarnos en un solo método, aplicamos tres métodos. El segundo de ellos era el método del margen. Y es similar al primero en el sentido de que en vez de enfocarnos en el retorno sobre el capital, cosa que tiene complicaciones de cálculo, porque cuánto es el capital de una empresa es algo que no es fácil de medir. Tú básicamente lo que haces es comparar el margen por sobre los ingresos que Microsoft obtuvo en los productos en cuestión. Entonces en vez de decir cuál es la tasa de retorno, tú dices cuál es el margen, cuál es el beneficio contable que obtuvo. Y lo comparas con el margen que obtienen sus competidores o las otras empresas de software que existen en el mercado, y esos datos están disponibles. Y eso nos llevó a la conclusión de que sin las prácticas alegadas, los precios de Microsoft hubiesen sido un 75% menores a lo que fueron. Todo esto, por supuesto, es el cálculo que hicimos de este lado. Yo estaba del lado de la gente que estaba demandando a la Microsoft. Ya les voy a contar el resultado. El último método que implementamos fue el método de la prima de precios, y básicamente la intuición de este método fue la siguiente. En los productos, en los mercados en cuestión, es decir, en los sistemas operativos, en el procesador de palabras, en las hojas de cálculo, había productos competidores. Pero esos productos competidores, el precio de Microsoft estaba muy por encima de esos productos. Se supone que mientras más competitivo el mercado, menos capacidad va a tener la empresa de tener un precio muy por encima de sus rivales. Si ustedes piensan, por ejemplo, leche, ustedes van al Jumbo y el precio de la leche en el Jumbo probablemente no va a ser muy diferente del precio de la leche en el líder, ¿verdad? Porque básicamente el Jumbo no puede tener un precio muy por encima del líder, porque entonces todo el mundo iría al líder a comprar leche. En cambio, si una empresa es un monopolio, se puede dar el lujo de fijar un precio muy por encima de lo que lo fijan sus rivales y no sufrir consecuencias. Entonces básicamente lo que hicimos nosotros es comparar la prima que obtiene Microsoft en los mercados en cuestión versus la prima que obtiene Microsoft en otros mercados donde no hubo malas prácticas. Entonces nos enfocamos, por ejemplo, en el PowerPoint, en el mercado del PowerPoint, que es un mercado en los cuales, digamos, había más competencia, en el mercado del software personal, de finanzas personales, etc. Otro tipo de mercado en ese sentido. Y concluimos que los precios de los productos en cuestión hubiesen sido alrededor del 50% más bajos si Microsoft hubiese fijado los precios como lo hace en mercados de compra. Y por último, brevemente, lo que hicimos fue también, una vez estimado ese sobreprecio a nivel de mayorista, bajamos a nivel del consumidor. Y entonces nos preguntábamos estadísticamente cuánto del precio al mayor se transmitió al precio del consumidor final, para nosotros saber cuál fue el efecto que tuvo ese sobreprecio a nivel mayorista sobre el precio del consumidor final.
y se determinó que la tasa del pass-through era alrededor del 100%, es decir, cualquier cambio en los precios a nivel de mayorista se transmite al consumidor final. Y esta hoja de cálculo es de la presentación del caso de Iowa, que está disponible online y es de dominio público. Y básicamente lo que concluimos es que para el mercado de Iowa es un estado de Estados Unidos que tiene alrededor de 3 millones de habitantes. El daño a los consumidores, de acuerdo a todos estos métodos, fue en promedio 329 millones de dólares en los 5 o 6 años que se alegaba que habían ocurrido estas prácticas. Para darles la conclusión del caso, todos estos casos civiles terminaron en acuerdos extrajudiciales antes del juicio, digamos. Microsoft, por supuesto, alegaba que nuestros daños estaban malos y ellos tenían unos daños alternativos, etc. Pero básicamente nunca llegaron a juicio y nunca hubo un dictamen de la Corte al respecto. Quiero concluir un poquito con, digamos, el legado del caso de Microsoft, ¿no? Básicamente, sobre todo en el tema de ventas atadas, se dice que ha triunfado una visión post-Chicago, en el sentido de que en los años 70 la Universidad de Chicago argumentaba que, por ejemplo, las ventas atadas nunca eran anticompetitivas. En cambio ahora, básicamente con este caso, se dice que se aplicó una regla de la razón mucho más refinada para determinar si las ventas atadas pueden o no ser anticompetitivas. A pesar de las expectativas acerca de lo novedoso del caso, en el fondo el caso Microsoft se limitó a tratar un caso de una empresa grande que trató mal a sus rivales más chicos. Entonces básicamente el caso Microsoft concluyó en una aplicación del conocimiento acumulado tanto económico como legal a esta nueva industria, pero no hubo mucha innovación en términos de cómo se veían estos temas. Los remedios que se adoptaron se limitaron a ponerle coto a la conducta de Microsoft versus sus rivales. Y en el fondo el caso prometió mucho, pero se diluyó la promesa. Entonces yo pienso que la visión general sobre todo de los economistas en términos de lo que es la aplicación de la ley de competencia al mercado digital es que hay una deuda pendiente, si se quiere. Muchas gracias. Le doy entonces la palabra a